Saludos, estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos a la clase magistral de la unidad número 1 de la asignatura de Medios de Comunicación y Sociedad. El día de hoy trataremos la primera temática de la unidad que corresponde a la comunicación masiva como objeto de estudio. Entonces partiremos definiendo qué es la comunicación masiva y cómo ha sido clave para conectar con diferentes grupos de personas. Luego también veremos cómo ha evolucionado históricamente la comunicación masiva y cómo han influido en los procesos sociales. Nosotros al escuchar medios de comunicación, al escuchar comunicación masiva, rápido se nos viene a la mente lo que son los medios tradicionales como la televisión, como la prensa escrita, como la radio, como el internet hoy en día, las redes sociales. Pero la comunicación masiva tiene que ver con este proceso de comunicación mediante el cual existe un emisor quien transmite el mensaje a una audiencia amplia. ¿Sí? Generalmente estas audiencias son heterogéneas. ¿A qué nos referimos con heterogéneas? A que son audiencias que se encuentran o que tienen diferentes pensamientos, diferentes ideologías, diferentes percepciones de la realidad del contexto social. La comunicación masiva ha logrado romper barreras y llevar mensajes a diferentes puntos geográficos. ¿Cuál es entonces esta evolución histórica de la que nosotros hablamos en cuanto a los medios de comunicación masiva? El surgimiento de la imprenta con esta cuestión de la prensa escrita, ¿cierto? En el siglo XVII, siglo XVIII, surge la imprenta, ¿sí? Inventada por Gutenberg en el siglo XV, que revolucionó la manera de transmitir la información. Entonces comienzan a aparecer los primeros periódicos en Europa en el siglo XVII, ¿sí? Permitieron ya la difusión de noticias a una audiencia mayor que antes. ¿Sí? Antes eran grupos muy privilegiados quienes tenían acceso a la información. Luego viene la radio, ya en el siglo XX, que es un medio de comunicación que hasta ahora yo creo que es uno de los que está más vigentes, que no va a morir nunca, que en la década de 1920 la radio se convirtió en el primer medio capaz de llegar simultáneamente a millones de personas, ¿sí? Entonces ya comenzaron a existir este tema de las frecuencias, ¿no es cierto? Sabemos que existe la amplitud modulada para llegar a diferentes localidades, a diferentes puntos geográficos. Ya no existía solamente la prensa escrita para informarse, sino que también ya llegó otro medio de comunicación más interactivo, más dinámico, ¿ya? En ese momento era una tendencia, ¿no es cierto? Ya se producían programas informativos, se producían programas de entretenimiento, luego llegó el tema de la música, las radionovelas y toda una serie de elementos que permitían a las audiencias estar más informadas, consumir nuevos tipos de contenidos, nuevos tipos de información. Ya, entonces, con estos cambios en la manera de consumir los contenidos, en la manera de relacionarse con las audiencias, cada vez los públicos sentían la necesidad de estar informados, de adquirir el acceso a la información. Y entonces surge la televisión ya a mediados del siglo XX, ¿sí? Entonces ya la televisión revolucionó todos los procesos de comunicación, permitió llegar a muchas más audiencias, ¿ya? Y se consolidó como uno de los medios de comunicación masivos más importantes de la época. Y ahora sí tenemos el tema del Internet, ¿sí? Como ustedes saben, el Internet. ¿Quién no está conectado a la web? ¿Quién no está conectado a las redes sociales? Creo que todos estamos conectados a las redes sociales. Incluso nuestros abuelitos, algunos manejan lo que es el tema del Facebook, manejan incluso el WhatsApp, el TikTok incluso. Entonces ya con la llegada del Internet, sí, a fines de los años 90, también fue un elemento que transformó los medios de comunicación. Ya los medios de comunicación no estaban únicamente planificando su actividad para la prensa escrita, ya no estaban únicamente planificando programas para la radio o programas para la televisión, sino que ya comenzaron a preocuparse o a sentir la necesidad de entablarse, de incrustarse en estos nuevos espacios digitales de información. Surgieron nuevas formas de consumo masivo como los blogs, como las redes sociales, las plataformas de streaming, ¿sí? Permitiendo además una mayor interacción y retroalimentación de la audiencia. Entonces, hasta aquí nosotros hemos revisado algunos de los elementos principales a manera de resumen muy breve, ¿sí? De qué es lo que implica la comunicación masiva
¿sí? ¿Cuáles han sido sus características? ¿Cuáles son los medios de comunicación o los canales de información por los cuales nos permite llegar a diferentes públicos en diferentes sectores, ¿cierto? Y a partir de ello, nosotros podemos ir identificando, ¿no es cierto?, cómo la comunicación masiva ha sido fundamental para el desarrollo social, para el desarrollo cultural de la sociedad. ¿Sí? La evolución de los medios de comunicación, la evolución de los procesos de comunicación no ha influido únicamente en la manera de consumo de información, sino también en los comportamientos de las sociedades. Hasta aquí llegamos con esta primera clase magistral de la asignatura de Medios de Comunicación y Sociedad. Les invito a revisar los contenidos, los compilados, todos los recursos que tienen en la plataforma para aventurarnos en este mundo de los medios de comunicación y su influencia en los procesos y desarrollos sociales. Nos vemos en clases.